Mi nombre es Ricardo y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en el que les hablaremos de temas bastante interesantes. El día de hoy tenemos de invitada a una amiga que nos hablará más a fondo de qué consiste este video. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, como dijo mi amigo Ricardo, el día de hoy les presentaremos unas mesas redondas por parte de nuestros compañeros de segundo de secundaria del Colegio México Nuevo Campus Santa Anita, que han estado trabajando bastante para obtener unos resultados dignos de un reconocimiento. Este proyecto se enmarca dentro de la asignatura de Lengua Materna 2. Sí, efectivamente, han hecho unos trabajos fantásticos, pero creo que lo mejor antes de empezar será dar una breve explicación de qué es una mesa redonda. ¿No lo crees, Marifer? Claro, buena idea. De hecho, ahora que lo mencionas, creo que es bastante importante recalcar eso. Claro, para aquellos que no se acuerdan muy bien y nos sigan el paso a lo largo de este video. Ah, estoy de acuerdo contigo, pero espera, ¿acaso no recuerdas lo que es una mesa redonda? ¿Qué dices? Claro que lo sé. Entonces, ¿qué es? Tú continúa. Bueno, está bien. Ok. La mesa redonda es un tipo de... ¿Qué haces? ¿Qué? Son solo palomitas. ¿Quieres? No, gracias. Mejor comienzo con la explicación, ¿no lo crees? Bueno, las mesas redondas son una situación comunicativa oral en la que participan personas expertas en un tema o conocedoras de este, quienes lo exponen desde diferentes puntos de vista ante una audiencia o público. ¿Ya te acordaste, Marifer? Oh, sí, ya recuerdo. El objetivo de una mesa redonda es dar a conocer información diversa sobre un tema o asunto determinado, y así difundir, ampliar y enriquecer el conocimiento en torno a este. Exacto. En cuanto a los participantes, la mesa redonda intervienen de 3 a 6 especialistas en un tema o expositores que han hecho una investigación previa sobre el tema acordado para poder participar. También interviene un moderador o coordinador, quien se encarga de presentar a los integrantes, controlar el tiempo y evitar conflictos entre ellos. Al final de la sesión, el moderador da un breve resumen o conclusión y otorga la palabra al público para hacer preguntas. Efectivamente, en cuanto a la organización de una mesa redonda, puede variar de acuerdo al tema, pero por lo general son 4 etapas. La primera es la introducción del tema y la presentación. La segunda es el desarrollo de las exposiciones y discusión. La tercera son las conclusiones y la cuarta son la ronda de preguntas y respuestas. Como pueden ver, todos tienen algo en común y eso es el tema. Un tema el cual es importante para todos los habitantes de este país. Claro que sí. El tema que estará tocando en estos videos es sobre las comunidades, culturas y lenguas indígenas de México. Todo desde una perspectiva profesional y preparada con datos de buena fuente, fuentes las cuales podrán consultar en la descripción de cada video. Nuestros compañeros les darán un panorama mucho más grande que sobre el tema. Pero antes, ¿me podrías dar un poquito de palomitas? También quiero un poco, ándale. Sí, claro, pero ahora dejemos que nuestros verdaderos maestros de las mesas redondas hagan su magia. Y sin más que decir, disfruten del espectáculo. Hola, damos inicio a esta mesa redonda. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Miguel Alejandro Villaseñor Rivera, jefe de Servicio y Dirección General de Ordenación, Formación Profesional de la Consejería de Educación. También soy el moderador de esta mesa redonda. Tenemos a la señorita Carmen Elías, directora del Instituto México Nuevo, Glenda Colorado, jefa de atención a la diversidad de la Consejería de Educación y Cultura de la región de Murcia, a Valeria Luna Medel, abogada y representante de la ONU, Samantha Viera, psicóloga profesional en la diversidad cultural, y el señor Jorge Tejo, licenciado en las ciencias políticas y psicología, al profesor Jorge Medellín, y tenemos al padre de familia José Ángel Domínguez, y por último el encargado de la presentación, Jesús Resga.
A continuación vamos a interpretar una mesa redonda donde se darán a conocer algunos puntos de vista basados en la teoría jurídica, política y filosófica sobre la diversidad cultural y los pueblos indígenas. Nosotros quisimos adentrarnos más a las leyes, los derechos humanos y la política, ya que se nos hizo más interesante saber a lo que se enfrentan y cómo poder lidiar con ello. Punto y aparte. Hola, yo soy su abogada Valeria y representante de la ONU en México, y les vengo a informar más sobre las circunstancias por las que están pasando muchas personas. Hace ya varias décadas que se debate en torno a la diversidad cultural y los pueblos indígenas. Incluso en el ámbito internacional, la lucha de las minorías culturales es anterior al sistema de las Naciones Unidas, y los planteamientos de los pueblos indígenas se hicieron escuchar casi desde las primeras reuniones de estados en diversos sitios de la ONU. Los conflictos entre grupos de diversas culturas, la falta de concordancia en modelos político-administrativos, las culturas y los pueblos que existen en su interior, así como las denuncias de muchos grupos de que su cultura e incluso su propia existencia son negadas de alguna u otra forma y forman parte de este debate. Aparte de dejar atrás el debate, nos encontramos ante nuevas situaciones, nuevos planteamientos y nuevos enfoques. Conviene echar una mirada y recapitular qué es lo que se viene discutiendo para tener claridad sobre ello. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la señorita Karime Elías, que nos dirá los conceptos relacionados con la multiculturalidad. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por darme el honor de estar aquí. El día de hoy daré mi punto de vista y los conceptos relacionados con la multiculturalidad. Hablar de multiculturalidad y multiculturalismo implica lidiar con diversas dificultades conceptuales. El concepto es ambiguo y ha sido utilizado para definir diversas cosas. Existen confusiones en su uso, puesto que se lo utiliza para nombrar tanto a fenómeno social de la multiculturalidad o del pluralismo cultural, como al modelo o a la doctrina que sustenta un proyecto normativo multicultural. Lo mismo sucede con términos como pluralismo cultural, interculturalismo y sociedad multiétnica, que son estandartes de ideologías de variada naturaleza que implican políticas acordes con cada una de ellas o reivindicaciones distintas que en ocasiones son incluso contradictorias. El propio término cultura, componente del concepto de multiculturalidad, carece de univocidad. Es común llamar cultura al grado de desarrollo de una persona o un grupo social. También se suele utilizar sobre todo en los últimos años para descubrir un conjunto de costumbres y hábitos de un grupo determinado que comparte una visión o sentir dentro de la sociedad, como pueden ser, por ejemplo, las personas homosexuales, las personas con discapacidad o las mujeres. Según Luis Villoro, la utilización del término de cultura para este tipo de creencias y formas de vida comunes a un grupo de contexto preciso tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que no se puede ubicar con claridad ese grupo como unidad en el tiempo y espacio. Además, varios de estos tipos forman parte y comparten con una comunidad más amplia la pertenencia a una sociedad. Por eso Villoro prefiere llamar subculturas a este tipo de grupos, pues son parte de una cultura más amplia que los incluye. También es común el uso del término cultura popular en años recientes. Se suele hablar de cultura popular como la cultura masificada, es decir, aquella cultura producida por los medios de difusión masiva, la educación y la tecnología informativas. Algunas críticas a su utilización de cultura popular sugieren que a ese punto de vista la limita a una simple expresión, los síntomas de un proceso global de dominación cultural y homogeneización. Joseph y Nugent prefieren hablar de la cultura popular para designar los símbolos y significados de incrustados de las palabras cotidianas. Son los grupos subordinados a esta concepción. Negaría la existencia de una cultura de masas, pero sí permite incluir y diversas prácticas significativas que son excluidas por la otra interpretación del término. Además, reconocen la cultura popular como una pluralidad de espacios descentralizados. Por ello, critican la visión unitaria de la cultura popular de un país, en su caso, refiriéndose a México. En el ámbito del derecho internacional también se
ha entendido cosas muy distintas al saber de cultura, a pesar de que diversos instrumentos normativos en el ámbito internacional incluyen derechos culturales, no existen definiciones unívocas sobre el concepto. Rodolfo habla de tres enfoques en la manera como se entiende cultura en los instrumentos internacionales. Es el primero de ellos fue la cultura como un patrimonio material acumulado de la humanidad, y de acuerdo con el mismo, el derecho a la cultura será el derecho de toda persona a tener acceso a este patrimonio acumulado en condiciones de igualdad. El segundo enfoque entiende por cultura el proceso de creación artística o científica en el que participan solo algunos individuos. Aquí el derecho a la cultura significa derecho de las personas a la creación de obras culturales y el derecho a las personas de este acceso a estas obras. Muy interesante, gracias por su aportación. A continuación pasaremos con las estimadas Samantha y Glenda. Muchas gracias. Una vez que has analizado algunos de los conceptos que se encuentran presentes en el discurso en torno al fenómeno multicultural, se puede hablar acerca del contexto en el que se desenvuelve la diversidad cultural. El término multiculturalidad se maneja dentro del contexto sociológico, como la realidad de distintas costumbres culturales dentro de una misma área en la cual todos pueden convivir a pesar de sus diferencias culturales y distintas sociedades. La multiculturalidad puede observarse en diversos ámbitos. Por un lado, en el ámbito estatal, el fenómeno dentro del Estado-nación, regulado en un primer momento por el derecho estatal, y por otro lado, en el ámbito internacional, ya sea regional o universal, en las relaciones entre los estados regulados por el derecho internacional. Algunas características de la multiculturalidad son los lugares donde habitan personas de diversas nacionalidades, etnias y razas de las sociedades multiculturales. Se centran en las frecuentes relaciones de desigualdad de las minorías con respecto a las culturales mayoritarias. En estas comunidades las personas preservan, transmiten, celebran, comparten y respetan sus formas culturales únicas de vida, idiomas, arte, costumbres y conductas. Ventajas de la multiculturalidad. Promueve la no discriminación por razones de raza o cultural, la celebración y reconocimiento de la diferencia cultural. El multiculturalismo genera aceptación y respeto a la diferente. Es muy interesante conocer a personas que piensan de una manera diferente y solucionan problemas de otros modos. Desventajas de la multiculturalidad. Se puede producir una pérdida de carácter nacional. El multiculturalismo defiende tradiciones discriminatorias de diferentes culturas, no genera la convivencia e interacción entre los distintos grupos. Le cedo la palabra a mi compañera Samantha. Sí, muchas gracias. Por un lado, la globalización como fenómeno mundial se cruza con muchos aspectos de las sociedades actuales. Aunque la globalización y la multiculturalidad son fenómenos distintos, confluyen y se influyen entre sí. La globalización es un complejo proceso económico, social, político, tecnológico y cultural a escala planetaria, que se caracteriza por una cada vez mayor conexión, comunicación e interdependencia entre las naciones que componen el mundo, llevando consigo una serie de cambios y tendencias. Algunas características de la globalización son internacionalización de los mercados, implantación de cultura global, superar las fronteras geográficas. Algunas causas de la globalización. Entre las causas de surgimiento de la globalización podemos mencionar la nueva geopolítica mundial del siglo XX, el crecimiento en el intercambio económico mundial, la revolución informática, la liberación de la bolsa de valores. Ventajas de la globalización. Las ventajas de la globalización tienden hacia el incremento de la democracia y el liberalismo en regiones del planeta que aún se aferran a modelos políticos y sociales tradicionales, ya que la presencia de las diversas redes informáticas y sus dificultades para ser controladas por los estados hicieron mucho más complicado ocultar las dictaduras y gobiernos. Desventajas de la globalización. Las desventajas de este proceso tienen que ver con su paradójica cara oculta, el afanamiento de valores tradicionales como mecanismo de resistencia contra lo global, el
afianzamiento de valores tradicionales como mecanismo de resistencia contra lo global percibido como una amenaza existente. El nacionalismo, el racismo, la xenofobia de igual manera, el acceso a la información es tan libre en la red que a menudo hacen falta filtros y entes, organizaciones o discriminadores. Muy buenas sus aportaciones. Gracias. Le cedo la palabra a Trejo. Adelante, por favor. Gracias. Si bien cada vez son más los países que cuestionan los hechos de la dinámica global, el mundo de hoy todavía está compuesto por entidades en forma de estados-nación, debido al fenómeno de la globalización. Al mismo tiempo, algunas ciudades se fusionaron en auténticas repúblicas urbanas como Venecia y Florencia, lo que tuvo un impacto significativo en la política del sur de Europa. Con la Revolución Francesa y la Revolución Americana, el crecimiento de la burguesía y la ideología liberal coincide con la idea del monismo legal. Un país homogéneo debe tener un sistema legal único y homogéneo, por lo que la ley debe ser una ley nacional. Sin embargo, la distinción entre el Estado y Estado no es coherente con la realidad. En algunos casos, esta falta de coincidencia es más evidente que en otros. La mayoría de los esfuerzos del Estado a lo largo de su historia se han dedicado a controlar o reprimir la diversidad cultural. Por ejemplo, en México, a finales del siglo XIX, se consideraba que el nacimiento de la nación era el resultado de la mezcla física y cultural del antiguo México con la realidad del virreinato. En el caso de México, por ejemplo, el indigenismo fue variado y actualizado, sus postulados teóricos con el paso de los años. En las últimas décadas puede observarse una tendencia generalizada a la democratización, a la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho. El principio de igualdad podría verse en dos sentidos: el derecho a la igualdad en derechos, como igualdad formal, y el derecho igual de conocimiento en la dignidad y la identidad particular de cada ser humano. Como se ha dicho, la libre determinación de un pueblo se puede ejercer de diversas formas. Díaz Polanco señala que el ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos podría abarcar desde la constitución de un Estado nacional propio. Muchas gracias por la aportación. Ahora llegamos a la parte de las conclusiones. Adelante, señor padre de familia José Ángel y Jorge Medellín. Gracias. A lo largo de las últimas décadas se han registrado un cierto avance en el debate tanto en las naciones sobre los grupos relacionados con la diversidad cultural, como en el caso de los pueblos indígenas como en aquellos. Por otro lado, se encuentran también en el debate elementos anquilosados en que no se dan cuenta de la diversidad cultural tal como el modelo de Estado de la nación homogéneo. Pese a las críticas que tal concepto ha recibido, aún no se ha desarrollado de manera suficiente modelos distintos al mismo. Las organizaciones indígenas así lo prefieren. Ellos no obstan para que los pueblos indígenas puedan exigir también derechos no reconocidos a las minorías, por el derecho internacional en los casos que lo consideran conveniente. Por otro lado, a pesar de que las Naciones Unidas se optó desde un principio por los temas relativos a indígenas y a minorías, se tratan de forma separada tanto la utilidad como la viabilidad de esta distinción. Sigue siendo discutible para diversos casos. La globalización económica viene acompañada frecuentemente de una visión hegemónica de modelos económicos de desarrollo que puede de otras pautas culturales. La globalización también puede fabricar símbolos culturales y genera una universalización como unificación de los modos de la vida. Los símbolos una cultura global a la cual se ve como un ejemplo de modernidad. El modelo de este Estado surgió una vocación homogeneizadora de la unificación y centralización de un solo poder soberano. Con él surgió la ilusión de una cultura propia, única, vinculada a una lengua y una religión, lo mismo que un sistema jurídico. A partir de este modelo, gran parte de los esfuerzos estatales a lo largo de la historia se dedicaban a tratar de controlar o suprimir la diversidad cultural. Gracias. Yo, como padre de familia, concluyo en que los pueblos indígenas pueden incluirse en la categoría de minoría del derecho internacional. Se les suele identificar
con las minorías étnicas y lingüísticas y en ocasiones también con las religiosas o políticas. También se propone que al hablar de la multiculturalidad se tome asimismo en consideración que muchas veces en este contexto existen relaciones de dominación y de opresión. Es evidente que también existen disputas por la forma en que se denomina a los diversos grupos culturales que conviven al interior de un Estado, pues los pueblos o naciones tendrían derechos tales como la libre determinación, mientras que otro tipo de minorías carecerán de estos derechos. También se encuentran diferentes criterios de distinción de estos grupos. En el ámbito de la filosofía del derecho, por ejemplo, se usan los términos de minorías políticas y minorías culturales. El término de minorías culturales puede ser un término útil, en especial porque puede incluir varios tipos de minorías, incluyendo aquellas que no encajen del todo con conceptos dados de pueblos indígenas o en contextos en los que la denominación de pueblos indígenas todavía se encuentre controvertida. Es reconocido que el fenómeno de la multiculturalidad, como la existencia en una misma sociedad de grupos con diversas identidades culturales propias, no es nuevo ni distintivo de una región, que se encuentra a lo largo de la historia lo mismo que del planeta. Y no parece que esto vaya a cambiar. No obstante, en muchas ocasiones prevalece la idea o los modelos basados en ella, de que existe una sola cultura que con frecuencia es la mayoritaria o la que se ve favorecida, la que participa y es tomada en cuenta por los políticos estatales. Esto claramente significa opresión y violación de los derechos humanos. Con motivo de lo anterior, existen movimientos colectivos de luchas por el reconocimiento entre quienes se encuentran las minorías culturales y los pueblos indígenas. Por ello, la diversidad cultural y los sujetos colectivos que la componen deberían ser tomados en cuenta en los modelos jurídico-políticos, así como por los operadores del derecho y la política. Tanto el fenómeno de la multiculturalidad como el de la globalización abarcan ámbitos económicos, sociales, políticos, culturales y jurídicos. Muchas gracias por su aportación, señor José Ángel y Medellín. Procedemos a la parte de las preguntas o opiniones. Yo tengo una pregunta. ¿Alguien me puede decir cuáles son las leyes que protegen los derechos de los indígenas? Sí, son el derecho a la igualdad, el derecho a la identidad social y cultural, derecho al desarrollo, derecho a la tierra y a la utilización de sus recursos y derecho a la educación. Gracias. Yo tengo otra pregunta. Adelante. ¿Cuál es la importancia de la diversidad cultural? Para que siempre haya equidad entre todos y siempre se traten por igual. Ok, gracias. Bueno, más bien para informarles a las personas cómo se tiene que... Sí, bueno, tratar a las personas, pero algo así. Y tener más conocimiento sobre ello. Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué es importante preservar las raíces indígenas? Así aprendimos de culturas nuevas y aprendemos sobre temas nuevos sobre cada país y cómo son. ¿No más preguntas? Bueno, con esto concluimos nuestra mesa redonda. Muchas gracias a todos.